fueron años, una época que se podía fundar una hermandad aquí en el barrio. Y yo creo que Para aquellos entonces donde muy bien estábamos de la cabeza, ¿no? para aquellos entonces donde os reuníais, como En la calle Tarsi. en la calle Tarsi. Por escucho por ahí que es una habitación en la calle Tarsi. Bueno, puede explicarme nosotros, Soria puede explicarme mejor. Soria, ¿nos puedes contar un poquito? Era como... Era mi casa. ¿Era tu casa? Al lado de su casa. Ahí Eso era como antiguo, a los que no lo hayáis conocido, a lo mejor habéis tenido vuelo, pero lo hayan podido ver contado. Eso era como una especie de casa de vecinos. Tú entrabas y era un patio, y ese patio comunicaba con... Eran 3 casas había, ¿no? 2 o 3 casas. Había 1, 2, 3, 4. Entonces era la típica casa que el patio era común. todos erais familia. Claro. Prácticamente erais. La gente que convivía allí. Es que antes no se vivía como ahora. Antes la gente que podía, pues se alquilaba. Igual que ahora se alquila una habitación en un piso de mucha gente, para que le una casa de vecinos, se alquilaba la habitación en una cocinita y un baño con un bate común para todo. Y había una habitación que yo no sé, él lo podrá saber. Una habitación libre que se quedó. Bien. Y la pintamos y la acondicionamos y allí. ¿Ya salíais de costalero ustedes por aquellos entonces? Claro, es que si no, no tiene sentido. ¿En qué hermandad salíais y teníais ustedes? Y de ahí viene un poco la relación, ¿no? Claro, por eso la Calvario es la madrina de esta hermandad. Yo me imagino que lo difícil en aquel entonces surge la idea, pero sería difícil involucrar al barrio, ¿no? Porque al final un sueño de niño sin el barrio y la colaboración, ¿cómo se involucra el barrio? O sea, es un poco... Vamos, Yo a lo mejor no sé si hacemos como vamos nosotros. Yo soy de los que se involucran a posteriori. eso es para... Yo llego en el 88, se fundó la cofradía y bueno, pues, mis primeras nociones de que había una cofradía en el barrio era porque pusieron carteles, una hojita en cada uno de los portales y decía que se había constituido una asociación para hacer una hermandad, con un escudo muy diferente al que vemos ahora, un escudo redondo, muy parecido al de la avanzada, una corona de espinas y dentro tenía una soga, todo lo que había ideado vosotros. La gente del barrio, la gente joven del barrio comenzamos a palpar esa situación. Después, familia, pues habitualmente acudíamos a misa, había un párroco en aquel entonces que era Teodoro Bernal. Eso es la pregunta, ¿qué importancia tuvo don Teodoro Bernal en la creación de esta hermandad y el trato con los jóvenes en aquella época? La principal, porque si él nos dice, anda, los locos, él fue el que si él no nos apoya y nos hace ir adelante, obviamente no tenía no sentiría. La importancia, ¿verdad? Del párroco, de lo que en aquel entonces se hacía parroquia. Claro, la gente joven que no estaba en el germen original, lo que veía era un grupo muy atractivo porque la Semana Santa en los años 80 venía una crisis, nada que ver con la Semana Santa que tenemos ahora. La Semana Santa era hermandades que la última que se había fundado puede ser Calvario, con esa fuerza de los años 70, empezaba ahora, la alzada, pero eran los primeros años, entonces no existía ese auge, ¿no? Había como un movimiento joven para iniciar o tomar un poco el de la fuerza de la Semana Santa, pero muy alejado de lo que ahora. Pero claro, el barrio por aquel entonces era muy barrio, era muy de sus fiestas del Carmen, todo se vivía con mucha pasión y con mucha unión. Entonces claro, la parroquia en ese sentido pues apoyó a este grupo de chalaos y eso llamaba la atención de mucha gente que en general, en mi caso particular, no tenía ninguna unión con las cofradías. Mi padre de la sierra, mi madre del cerro, como la mayoría de la gente venía de la provincia, y en la provincia tampoco la Semana Santa en Ayamonte tampoco era una cuestión muy destacada. Entonces, quienes nos acercábamos a este grupo era porque veíamos, yo creo que una de las palabras que por aquí tengo apuntadas es porque había algo diferente. Yo creo que esa era fundamentalmente una de las señas de identidad que sobre todo vosotros que sois ahora jóvenes, tenemos que saber mantener. Y es que éramos diferentes a lo que había, veníamos a aportar a lo nuevo. Yo contaba en el pregón la primera vez que entré en la Casa Hermandad, ¿no? Y decía, Dios mío, esto es una locura. Pero a la gente joven al final, chicos, los
que nos gusta es un reto, algo diferente, algo que sea incluso difícil de conseguir, ¿no? Y realmente todo lo que ellos exponían, un paso enorme, un misterio maravilloso, en silencio, blanco, no sé qué, eran todo unas pequeñas grandes locuras que por qué no se iban a poder desarrollar. Yo creo que eso es lo que después con los años hemos ido manteniendo, el seguir siendo diferentes. Yo o sea, que yo decía antes pero no lo he dicho. O sea, esto, ya he dicho lo de los carteles, los portales, pero es que voy más para allá. Es decir, bueno, ahora no sé si se lleva mucho, pues antes los colegios, los institutos te daban lotería y cosas de este, como por las casas para vender. Ahora no sé si eso está... Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades? La actividad principal fue que nos recorrimos todas las casas, todas del barrio. Ya íbamos por la escalera, llamando a la puerta, mira que tenemos esta idea que queremos fundar una hermandad y tal, a ver que... Todas las casas, todas. No cuenta, yo lo he contado una vez, que la primera vez que voy a la Cayetana, sí, allí a la casa de Soria, además del perro que mordía los tobillos, ¿Dónde tenéis dicha idea? que tenía unas ganas que no veas, entré y allí no sonaba Amargura, ni sonaba Estrella Sublime, y sonaban los Iron Maiden. Y olía a madera, porque había ahí un canasto puesto, tallado, con no sé qué, era todo muy surrealista. Eso sí doy fe de que esas cosas no... Era todo muy surrealista. Y tener que ir a comprar una cegueta para cortar las cartelas cuando llegaban. Entonces, todo, tenéis que entender que era todo muy humilde, que yo creo que esa es otra palabra que tenéis que tener claro, el tema de humildad. La humildad no quiere decir ser pobre ni nada de eso. La humildad lo que te da es fuerza, precisamente, porque no tienes nada que perder. Y eso es lo que se transmitía, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablan conmigo y dicen, yo, ¿sabes? Un poco tú que has vivido un poco del otro lado, que estaba aquí, pero sé lo que se hablaba de nosotros. Y un poco eso es lo que transmitíamos. Yo creo que es la esencia de lo que tenéis que seguir transmitiendo. No vale con serlo, hay que contarlo, hay que vivirlo. Porque las cosas, lo que soy periodista, si no se cuenta, si no se transmite, pues no se queda en nada. Y esta hermandad empezó a transmitir desde muy pronto. ¿Cómo transmitía? Pues transmitía con los 5 locos que íbamos vestidos con la túnica del prendimiento saliendo en Calvario. Esa era nuestra presentación, esa fue realmente nuestra presentación en público. Y fue impecable, ¿por qué? Porque nos hablábamos en todo el recorrido, íbamos desde el Carmen hasta los Dolores y después hasta el centro con el capirote puesto, que eran cuestiones que en los años 80 no eran normal. Entonces, lo que te decían a ti y otros compañeros, y después me han dicho a mí, es decir, ¿esta gente quiénes son? La gente hace las cosas bien. Entonces, esa es otra cuestión que tenéis que tener claro, que para hacer las cosas bien hay que saber cómo se hacen las cosas. Entonces, hay que formarse, hay que saber el sentido de las cosas y tener claro la personalidad. Entonces, yo creo que eso fue un bagaje importantísimo para, después de que ellos dieran ese paso, la gente joven del barrio que veníamos después, pues éramos el testigo. Y después se incorporara personas como Domingo, un poco esa tercera generación, en cuanto, más centradita. claro, más centradita, que lo que le digo ya un poquito Eso más de le pregunto un poco a Domingo. ¿Tú sobre qué año llegas? Sí, yo llego en el barrio, yo estuve viviendo anteriormente en el barrio, pero cuando me vine definitiva a instalar con mi familia, con Loti, con mis hijos, fue en el año 87, cuando se fundó la hermandad. Entonces nosotros participábamos, bueno, íbamos a misa y veíamos. Entonces ahí es donde quiero llegar. Esto no nace de un grupo, aunque es una asociación parroquial, o sea, nace del seno de la iglesia. ¿Me explico? Esto no es un grupo de amigos que se reúnen y forman una peña taurina, por decirlo de alguna forma. O sea, ellos en todo momento saben que están, son iglesia, se dejan aconsejar y orientar por el párroco, el cual el párroco le pone el listón muy alto, o sea, en el cual tienen que ir a misa, tienen que participar en las catequesis, tienen que participar en charlas, y ellos en todo momento saben que son parte de la iglesia. Porque en un momento tú pides a Pablo y dice Don Teodoro, que Don Teodoro es muy bueno, pero le dice, escúchame, estáis aquí en vuestra casa. Y Don Teodoro era así, no es el tío muy bueno, pero muy recto, y pasaba lista. Entonces, las cosas, esa locura de juventud y tal, ¿vale? Esa locura estaba dentro de la iglesia, no era una asociación como estamos viendo hoy en Huelva, otras asociaciones que están
forman sus cofradías y demás y están al margen de la iglesia. No, si no, no tendría sentido. O sea, la Semana Santa nosotros la vivimos muy, muy grandemente desde el exterior, pero esto tiene una profundidad de fe. Esto no es una peña. Entonces, ellos supieron, porque sus padres eran otros tiempos, sus padres pues, iban a misa, había otra relación, era otra cultura. O sea, que ellos cuando deciden de montarlo, no es una sola. Eso quería preguntar, ahora que hay varias asociaciones, tipo el Soberano, Bendición, que se quieren convertir en hermandades, hoy en día es más difícil que antes, o antes exigía la parroquia, la iglesia, más requisitos y más presencia y más... La exigencia es la misma. Tú sabes, tú quieres formar una hermandad, pero la hermandad no es, como dice Domingo, una peña ni nada. Tú quieres formar una cosa que forma parte de la iglesia. Y primero tienes que acatar lo que te dice la iglesia. Y si tú no te consideras cristiano y católico y tienes cierta base, no vas a ningún lado. No vas a ningún lado. Es verdad que cuando nosotros ponemos a mandar, la revista de la camisa, la iglesia de la misa va siendo una boda o cibermona. O sea, que yo fui un poco el que saqué más los platos, los pies del plato. Porque en realidad tú tienes que tener claro que tú tienes que tener sentido de iglesia y lo tienes que tener. Entonces, y yo te lo digo, pues de esa hermandad, esta otra hermandad que también vivió su inicio, no es la hermandad de la Bella de aquí de Huelva, y el conocido hermandad de, bueno, no son todas las asociaciones y algunos no sé ni lo que son, que han tenido problemas con el plato, porque te marca una directriz, si tú no puedes pertenecer a la iglesia, y la hermandad es un grupo de la iglesia, forma parte de la iglesia global, no a la iglesia como edificio, es a la iglesia global. Entonces, claro que tú tienes que tener los cimientos para caer. Si tú no los construyes, tú no sabes cómo los cimientos, tú no llegas a ningún lado. Una cosa que se llama transmisión. En comunicación, vosotros cuando veis un partido de fútbol, lo que sea, porque os gusta, una carrera ciclista, alguien haciendo un deporte, bailando, lo que sea, sentís a alguien que es diferente porque te transmite algo. No solo lo estás viendo, sino te transmite. ¿Y por qué te transmite? Transmite porque es auténtico, porque es de verdad, porque lo está haciendo de verdad. Entonces, quienes somos profesionales de la comunicación y estamos al otro lado, nos toca contarlo o poner en valor determinadas cosas. Igual que nosotros, la gente de a pie sabe cuando algo tiene verdad y tiene sustrato, tiene la tierra, tiene el... Y eso al final se transmite, y eso al final lo que te hace es que crezca o te quedes estancado toda la vida. Es muy posible que tener los cimientos fuertes te lleva más tiempo a arrancar. A lo mejor. Pero se crean unos cimientos más fuertes, estables. Pero de cara al futuro, tenéis que tener en cuenta de que a nosotros nos gustaría, y a ellos les hubiera gustado tener el 92 ya, el 95, la cofradía de punta a cabo a rabo, pues maravilloso. Pero, ¿sabéis? Tenemos que saber, nosotros estamos aquí, esto es un puzzle enorme, nosotros estamos aquí para poner la pieza que nos toca poner en nuestro tiempo e intentar ponerla en su sitio, no equivocarnos. Ya está. O sea, nosotros tenemos que completar el puzzle. Nosotros lo único que tenemos que hacer es disfrutar del momento de saber que esta pieza va aquí y que no me equivoco y que disfruto de participar en eso. Pero ahora hay mucha prisa. Enseguida queremos formar la cofradía, ya tenemos la cofradía en el centro y eso al final o no sale o se cae a la primera de cambio. Esta hermandad ha pasado muchísimas penalidades y hemos tenido crisis de Nazaret, te quiero decir, hemos ido y hemos vuelto con muchísimos problemas. Pero al año siguiente la cofradía, la hermandad se ha levantado. ¿Por qué? Se ha levantado por eso, porque siempre hemos tenido muy claro qué es lo que somos. Cuando vas a los sitios, nosotros que vamos con el micrófono y vamos a los sitios, nosotros palpamos, escuchamos lo que es. El Prado habrá gente que le guste y que no le guste, pero yo voy al Prado y yo tengo la sensación de que allí saben dónde están y qué están haciendo. Además tengo que ver las cosas. Y eso es algo que se transmite. Y podrán crecer, nos gustarán menos. Después veo cofradías en la calle, cofradías no, selecciones en la calle, que me vuelvo para atrás y no
no hubiera venido, no hubiera hecho nada porque no me ha transmitido nada. Entonces tenemos que tener en cuenta que el emprendimiento se caracteriza, y estos años, que son muchos, porque creo, con nuestros fallos y errores, nosotros vamos a que toda la Junta de Gobierno y todo el mundo que toma decisiones comete errores, pero precisamente para que esos errores no nos castiguen, cuando los cometemos, tenemos que tener los pies sólidos. Y yo creo que esta cofradía de siempre ha mantenido los pies sólidos. Ahora ya, 40 años después, ¿qué os toca? O que nos toca todavía a nosotros, y digamos vosotros, mantener ese sello, ser garante de esa personalidad. Intentar hacer como el que es del recre, y ahora mañana pues no quiere jugar al fútbol, quiere jugar al baloncesto, o quiere vestir de rojo en vez de azul blanco. Bueno, pues no, si quieres vestir de rojo, te va a Sevilla. Y decir, aquí, estos señores, por lo que sea, llegaron a una cofradía, se generó, creció, se desarrolló, somos lo que somos gracias a la personalidad que tenemos, y es responsabilidad nuestra, en la medida de lo posible, mantener lo que tenemos, que es un tesoro. María Requena, ¿cómo veían todos los jóvenes eso de aquellos entonces? Claro, mira que el Señor pasó, como ha pasado unido para sacar a los padres blancos a Matagón, al campo allí con Don Todoro. Ya le digo que ellos han pasado a levantarla, siempre hay que levantarla para arriba porque ellos pasaron tela del telón, y con muchas penas y con muchas calamidades. Ella pasó también, pero para aguantarnos a nosotros. No querían buscar para tener dinero. Eso es. Fundó una hermandad que se constituye primero por hermandad o asociación, en fin, todos los pasos, eso es que te lo exige la iglesia. Es que eso es un requisito que te marca la iglesia. Y lo que tiene que tener la gente que se mete en una hermandad, tiene que tener claro, primero, tiene que ser cristiano. No es por fundar una hermandad y jugar a los pasos, como se suele decir, no, por jugar a los pasitos, no. Tú tienes que ser cristiano y tienes que estar cumpliendo los mandatos que te marca la iglesia. Y te tienes que formar, que te ha dicho él, tienes que tener cierta formación. Entonces, esto no es un juego, es una cosa seria, y que de hecho para que te constituyan en hermandad tienes que pasar una serie de requisitos, como bien ha dicho María, aparte de formar, participar con la iglesia, la lectura que hoy en día. En aquel entonces creo que nada más que existía el camino de Maús, ¿no? Era el camino de Maús, no, ¿verdad? Y no se me quedó, es que yo a día de hoy todavía estoy metido en grupos cristianos y participo y demás. Entonces, yo lógicamente me siento que soy cristiano y yo participo en la iglesia. Entonces, tienes que cumplir la que te lo marcan, tienes que participar con la iglesia, ya no el hecho de venir a misa solo, sino cada vez que haya lectura de la palabra, cada vez que haya, o sea, las personas que se quieren involucrar tienen que estar ahí, o la gente, lo digo por vosotros que sois jóvenes, que quieran el día de mañana meterse en una junta de gobierno y que la comunidad siga para adelante, la base cristiana es primordial, eso es primordial, y además hoy en día te lo exigen. Tú no sabes nunca cuándo te van a medir. Yo pensé que nos miden cuando salimos por ahí, pero no sabemos nunca. Yo recuerdo, después de mucho tiempo, 20 años después, una conversación con Antonio Fernández Jurado, que fue pregonero, hermano mayor del Calvario, y hablando del tema me dice, ¿sabes? Te voy a contar una cosa que no te he dicho nunca. Que yo visitaba a mi madre o tal en las colonias, y mi madre vivía en un bajo, y yo estaba allí hablando con mi madre antes de salir con el lunes con Calvario, y vi pasar a 5 vestidos de blanco con el capirote puesto, que miré por la ventana y digo, estos saben dónde van. Vienen del Carmen, centro, andando por el capirote. No estábamos expuestos, nadie nos exigía, pero nosotros creíamos, estábamos convencidos de que eso tenía que ser así. La exigencia misma. Pero digo que nunca sabes cuándo te van a medir. No lo hicimos porque sabíamos que vivía ahí el hermano mayor del Calvario y hay que ver, vamos a quedar aquí bien. Lo hicimos porque sabíamos que teníamos que hacer. Entonces, yo creo que eso es importante ahora que se habla de postureo, nosotros al final postureamos todo, pero que sepamos que esto no es una cuestión de postureo. Por lo menos la base no es postureo. Pues sí, hay muchas cosas que se pueden disfrutar, presumir y todo esto, pero la base tiene que ser la que es. Y eso es muy importante que la conozcáis, claro, que la conozcáis, que sepáis definir cuál es la personalidad,
de esta cofradía, cuál es el sentido de la cofradía, de la hermandad. Hay que tenerlo muy claro, está muy bien este tipo de charlas y la meditación, libros, que al final marca un poco el sentido de la cofradía. Fijarse que no existían ni los titulares. O sea, entre comillas, apuntar una hermandad porque te gustan los titulares, porque la has puesto en la calle, por Porque ahora hay una imagen antes de ni siquiera. Exactamente, pero tú dices, yo me he apuntado a una hermandad en que no hay ni imágenes. O sea, los titulares no existen. Y encima por los estos de rojo, es jugártela toda a un color. Totalmente. Totalmente, nunca me lo dicho. Y vamos, es que estoy El escudo original está ahí. el primer escudo que hicimos está ahí. Ahí, ese es el primer Claro, escudo. ahora lo veo y yo no sé si reírme o sea, me lo ese fue el escudo que hicimos. Y nosotros teníamos más o menos una idea clara, pero no sabíamos cómo encauzar las cosas. ¿Pero qué hiciste para encauzarlo? Buscar a gente. Obviamente, primero Miralles, no sé qué. gente de Carvalho nos orientó, nos supo marcar ciertas pautas. Aquí ha venido Antonio Santiago, ha venido Santiago Unión para decirnos cómo. por eso digo, Por igual con el tema del paso, con consejos. que hay que saber rodearse. En el 87 se funda la hermandad. Ya estamos en Todavía estamos. Ya hemos hablado. Todavía estamos. Tiene un programa. En el 87 se funda la hermandad. Y esta es la primera Pero escúchame, pregunta. 2 años después, en el 18 de marzo del 89 se bendice. ¿No? Se bendice la imagen. Pero es que 4 días después, el 22 de marzo del 89, se sale por primera vez. Mi época polémica. Eso es. Es un poco, quiero que me contéis esa primera salida, ¿no? ¿Se sale de dónde? Pero previamente habíamos salido en En Parihuela, por el barrio. Sí, pero ese fue el miércoles santo de. Miércoles Santo del 89, 4 días después de la bendición. Se bendice la imagen y salimos de la parroquia que en aquel entonces era un bajo Pero esto es de estatura, una iglesia de estatura. Lo que es ahí Entonces, para poderlo sacar, el guadarín. para poderlo sacar, tuvimos que montar afuera una estructura que además era de un plástico negro, era como era lo que había. Era más feo que. Y juntamos ahí una parihuela con el señor y se sacó. No fue ya hasta el 92, ¿no? 15 de abril del 92, cuando se sale del Colegio Príncipe de España y se hace la primera estación de penitencia. Todos esos años, te digo, no con poca polémica, tenéis que conocerlo, con el, para aquel entonces, Unión de Cofradías, que desautorizaba la salida del prendimiento, al principio fue el miércoles santo y después se pasaron al sábado. Eso iba a preguntar, porque el miércoles. Nosotros salimos 2 años, en el 89 sacamos el Señor a hombros, hemos hecho una parihuela. Y 90-91, el sábado de pasión del colegio, ya en un paso. El primer paso que tuvo con el Señor solo. Pero estábamos muy en el foco de esta gente que hace, ¿sabes? La gente que hace. Por eso cierta valentía. Es decir, porque ellos sobre todo sabían lo que queríamos, en principio no interferíamos en nada, o sea que no había ningún problema para que pudiéramos salir, pero había cierta tensión que pues ellos gestionaron muy bien. Los sábados, en el 92 ya nos dice que ya nos autorizan a salir. Pero bueno, una de las polémicas que él dice, pues no era por el tema de montar una estructura, en la del colegio no era una ganancia, porque fuera, pero bueno, una ganancia como la del primer año esa que era negra. ¿Cómo se veía? Como no se veía, estaba fuera del colegio, tú no lo veías. Y yo sí recuerdo en uno de los consejos de la Unión de Cofradías, ya había un escrito que todo era como defendiendo la postura, que yo no lo hice, lógicamente lo hizo José Manuel Murillo, fue el que me hizo el escrito y tuve que, como defendiendo que Jesucristo no nació en un portal de Belén, más humilde que el portal con el muro, era humilde, que el problema había que nosotros saliésemos de un colegio. Entonces, pues bueno, más o menos ahí ya llevamos hermanos mayores que nos iban a defender, que nos iban a apoyar en esa defensa, y al final, pues mira, prosperó y nos autorizaron la salida
Con anterioridad por el barrio, tampoco había mucha intención de que se saliera. Y en una de las reuniones yo no estuve presente, me han contado, estaba Don Teodoro, estaba Antonio Bueno y gente de la Unión de Cofradía, y al final decían por parte de la Unión de Cofradía de que no íbamos a salir, y ya me diré, Don Teodoro pegó un golpe a la mesa y dijo: señores, en mi feligresía hago lo que me da la gana, y el prendimiento se va a la calle, y se salió. O sea, se quitó todo el problema. O sea, Don Teodoro fue, porque está al lado de él, o nosotros, o él al lado nuestro, pues fue, digamos, el que nos apoyó y nos arropó, y fue la salida de los políticos del barrio. ¿Qué supuso para la hermandad, para el barrio, tener una hermandad, su titular, ya ahí con su hermandad al centro, ¿no? Algo que supuso eso, ¿no? Una ilusión tremenda, ¿no? Eso... golpe de autoestima, ¿no? Un barrio Volvernos loca. trabajador, con gente que no nos sobra, ¿no? Los que vivimos aquí, y nos lo ganamos, lo que conseguimos con muchísimo esfuerzo. Pues era un chute de autoestima, de decir: podemos, pero podemos, y que llegamos al centro y que lo que hacemos nosotros no lo hace nadie. Que podrá buscar a más, menos, que podrá parecer más adecuado o no adecuado, pero tenemos nuestra personalidad y estamos ahí. Y años después, pues os dais cuenta de que el barrio ha cambiado mucho, pero el miércoles santo este barrio es más barrio que nunca, porque viene toda la gente que ha vivido aquí y nos reunimos aquí. Por tanto, seguimos manteniendo esa esencia que ojalá no perdamos, ¿no? Pero que es verdad que al barrio lo situó también en el mundo, en la ciudad. ¿Por qué? Porque de la barriada del Carmen se hablaba en los años 80-90 de la droga, de tal, y sin embargo pues venía una cofradía como del centro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nos situó porque los medios empezaron a hablar de nosotros, porque bueno, coincidimos que gente de la hermandad, como este reportaje, porque tuvimos la fortuna de liderar de alguna manera la información cofrade, y oye, pues si somos del emprendimiento habrá que decirlo, es lo que decía antes, ¿no? No solo hay que serlo, no solo hay que parecerlo, sino hay que comunicarlo. Entonces, bueno, se juntan ahí todo esto de que estamos hablando. Yo creo que para el barrio es muy importante porque, bueno, esto que tenemos aquí es un Ferrari para una parroquia brutal, y donde estábamos en un local comercial, que se podía tocar el techo con la mano, pues ha habido mucha gente que se ha formado, mucha gente a la que se le ha ayudado, centros de Cáritas. Entonces, obviamente hemos crecido y el barrio ha crecido en ese sentido a la par de, y Domingo lo conoce bien porque un poco él lideró esa parte, ¿no? Como hermano mayor, ¿no? Tuve la gran suerte de, bueno, he tenido la gran suerte de vivir muchos momentos buenos de la hermandad. O sea, desde la bendición de la Virgen de la Estrella, como veis ahí, a la inauguración de esta parroquia. Veníamos de la casa de José Manuel, que nos acogió y estuvimos allí muy bien, muy familiar, pero nos faltaba espacio y tenemos que crecer. De ahí pasamos a la calle Zalamea, y de la calle Zalamea nos vinimos a la parroquia. Parroquia que también nos calificaron a Don Tomás en aquel entonces de loco, ¿no? por hacer esta parroquia con estos plazas de garaje debajo y por estos salones tan magníficos que pocas parroquias la pueden tener y disfrutar. Y estos salones se le dio, a esta parroquia se le dio porque ahora está un poco más caída, se le dio mucha vida. Aquí por parte de Cáritas se le facilitó y se formaron a muchas magistraturas en la cual no tenían un acceso al mundo laboral porque no tenían una formación. Entonces, bueno, ahí está María, que ha estado aquí ella como defensora y cuidadora de esto, en el cual los cursos de modista, de marroquinería, de camarera de piso, en fin, de electricidad se dieron aquí. Y eso la barriada pues, lo vivió, y eso la hermandad lo vivió. Y son cosas que nosotros como hermanos pues lo hemos disfrutado, y ojalá tomemos como parte ahora de los jóvenes de seguir y de hacer grupos, y lo digo eso más para ustedes, de hacer grupos de voluntariado. Hoy existe un barrio que tenemos una población migrante, pero tenemos una población muy envejecida,
en la cual bueno, pues necesitan de los jóvenes, no para ir a hacerles las cosas, sino un poco de compañía. Hay muchos niños en los cuales necesitan pues un apoyo escolar, de que chavales como ustedes que tienen cierta formación, bueno, pues sería una buena idea. Y hay ideas muchísimas. Lo que pasa es que ustedes sois los jóvenes que tenéis que aportar la idea que tengáis y aconsejada por los mayores y llevarla a efecto, igual que en su día con la banda del emprendimiento, pues se dejaron aconsejar pues, por el Calvario y por los párrocos para tirar adelante. La banda del emprendimiento se ha caracterizado por hacer cosas, como he dicho, cosas muy originales. Donde quiera que voy lo voy diciendo, antiguamente, y lo digo antiguamente, los Vía Crucis del Consejo de Hermandades se realizaban por las calles de la feligresía, o sea, por las diferentes calles. Salía de una parroquia, hablemos de Molino de la Vega, ¿no? Por decirlo, salía del Molino de la Vega y recogía una calle, la calle Hélice, la calle no sé cuánto, ¿no? Eso no, con un megáfono, eso la gente no, el que estaba fuera no participaba de un Vía Crucis completo. Y nos tocó un año hacerlo, y José Ángel, que está aquí, tuvo la gran idea de hacerlo en la plazoleta, en esa que estoy instante. Bueno, pues desde entonces, todos los Vía Crucis se están haciendo en plazoleta, en plaza, como lo estáis viendo, en San Pedro, en la Concepción, en la Plaza del Rosario, en todo. ¿Por qué? Porque, y eso fue no una idea, pero sí un aporte que tuvimos a la Semana Santa, y bueno, gustó y se vio que era una cosa buena, acompañada de que las estaciones las realizaron en aquel entonces los seminaristas, o sea, la lectura de la ciudad la realizaron los seminaristas. Y hubo una obra social, todo acto que hace la hermandad del emprendimiento va acompañado de una obra social, pues se le dio a don José el importe de lo que eran los gastos que tuvieran el Vía Crucis, se le dio un cheque y ese se fue al Chad, a África. O sea, no se tenía mucho interés en que allí la diócesis era una diócesis muy pobre y él lo destinó a poder tener así. Y desde entonces, bueno, pues se viene haciendo así. Tenemos que sentirnos orgullosos de aportar esas cositas. Hemos sido pioneros, ¿verdad? Hay que ser valiente, hay que ser valiente, hay que proponer, porque después los que nos ayudan son aquellos que están ahí. Porque al final nosotros estamos aquí porque somos una asociación de carnaval y tal, nosotros proponemos, hacemos, pero aquí dentro lo que se mueve, lo que hace que las cosas pasen, es realmente lo que se mueve aquí, y lo que nos mueve aquí son aquellos que están ahí. Nosotros todo lo que hemos promovido, hemos propuesto en muchas cosas, incluso espectáculos en el Gran Teatro, en Casa Colón, que en aquella época no se hacía, lo hicimos nosotros. O sea, vosotros tenéis la energía de poder hacerlo con sentido, que eso es lo más importante, hacerlo con sentido, pero hacerlo. La bendición de la estrella que la acabamos de ver ahí, pues acabamos votándose en el Congreso del Gobierno de Argentina si se apadrinaba o no se apadrinaba la estrella. Y la estrella va por todo el mundo, montada en la Fragata Libertad, dando la vuelta al mundo todos los años. Y va allí en el camarote del capitán de la Fragata Libertad de la Armada Argentina. Son cosas que se nos ocurren, pero que nosotros tenemos la fuerza, y vosotros tenéis la fuerza de lo que sea, proponerlo y hacerlo, porque primero hay fuerza y después hay quien nos ayuda. Y eso, hay muchos ejemplos, como ha hecho Domingo, que son realidad. O sea, que podemos hacerlo, y vosotros imaginate la de cosas que habéis conseguido. Yo creo que los detalles. Hay un acto, porque es un acto, es una simbología, es lo que es pedir la venia. Antes no se pedía la venia en la entrada de carrera oficial. Pedir la venia es llevar un documento en el cual se le pide permiso, en este caso al consejo o autoridad eclesiástica, la que esté allí estaba, o la que esté en la entrada de carrera oficial, y se lee un pergamino. O sea, la primera vez que se hizo eso, los que estaban aquí, que eran del consejo, se miraban unos a otros y decían, ¿qué nos está diciendo? Ya hoy en día se hacen por parte de muchas hermandades, que está bien, así me entienden, nosotros encantados, y aquí lo que se trata es de aportar cosas a la Semana Santa, como bien se dijo en un principio, tenemos que aportar cosas buenas, cosas que nos engrandezca a todos y que nos den a toda la Semana Santa pues esa identidad, digamos, de cofrade, ¿no?
cofrades cristianos, no de cofrades del ratito de estar solamente la cofradía en la calle, de los 365. Y en ese estamos nosotros, estamos hablando del emprendimiento, que aquí en este rincón de Huelva, pues aporta su granito de arena. Sí, ¿no? Éramos jóvenes todavía, cuando en el año 22 tenía 20 años, 21 años, seguimos siendo, afortunadamente éramos jóvenes. Y hasta el año, creo que hasta el 99, si no me equivoco, estuvimos saliendo del colegio. No sé si en el 2000 salimos de aquí, quiero calcular, que si me acuerdo que teníamos ese dinero a oscura porque tuviera media luz. Pero desde el año 92 hasta el 99, 7 años o 8 salidas, por llamarlo de alguna manera, eso era una paliza. O sea, que eso no es decir, montamos el paso, como está ahora, el tipo de montar, no. Había que montar la estructura que montábamos dentro del patio del colegio. El martes nos llevábamos la imagen para allá, luego nos subíamos al paso. Toda la noche, Toda la noche pinchando la vez. Francia. Toda la noche pinchando la Toda la vez. noche. Pinchando flores. Y los que veníamos de sacar paso el martes, que nos llevamos 2 o 3 sin dormir. Y mucha gente, lo bueno, mira, lo bonito que tenía que es que esa noche del martes mucha gente pasaba por el colegio. El pollo asado, Lo llevaban pollo, lo llevaban café, lo llevaban dulce. O sea que si vivieron unos años, realmente se hacían mandar, porque allí dejaban de las puertas para la mente para los que quisieran ir para allá. Eso, allí colaboraba todo el mundo porque tenía que colaborar, si no, No llegamos, hubo un año incluso yo casi que no había dormido. Y la verdad que cuando yo cogía la avenida esta, con el paso ese, si no dormía no pasaba más. Era más la ilusión que teníamos que yo creo que es lo que tiene que mover, esto lo tiene que mover la ilusión de la gente.